Qué maravilla es estar en la presencia del Señor, ¿no lo creen? Es lo mejor que nos ha podido pasar en esta vida, haber conocido a nuestro único y suficiente Salvador y aceptar, vivir que fuera de Él pues no tenemos nada. No hay nada fuera de Él, nada que nos convenga fuera del Señor Jesucristo. La predicación del día de hoy se titula ¿A qué Jesús seguimos? No me acordaba que hoy era puente. Qué cosas, ¿verdad? No me acordaba que era puente y creo, si no me equivoco, desde que inició el año 2024 es la primera vez que me toca predicar aquí, porque me había tocado en el norte, pero acá no. Entonces imagínense que vamos a hacer una reflexión como si fuera enero, como si fuera nuestro propósito de año nuevo, aprovechando que están próximas las fiestas de Semana Santa, recordar el sacrificio que el Señor ha hecho por cada uno de nosotros. ¿Sí? Te voy a si alguien requiere una Biblia, puede levantar su mano, los sugieres les prestarán una Biblia. Si ya todos tienen su Biblia a la mano, les voy a pedir que la abran en segunda carta a los Corintios. O si traen su Biblia digital, pues también, ¿verdad? Segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11. El día de hoy lo que quiero que hagamos es un ejercicio de reflexión. Analicemos nuestro caminar en Cristo, sin importar el tiempo que lleves de conocer a Cristo. Claro que aquellos que ya llevan un recorrido largo, con mayor razón hay que hacerlo, ¿vale? Pero aquellos que apenas han llegado al Evangelio, analicen a qué Jesús quieren seguir. Segunda a los Corintios capítulo 11, versículo 4. Dice la palabra: porque si el que viene predicare otro Jesús que el que hemos predicado, o recibiréis otro espíritu del que habéis recibido, u otro evangelio del que habéis aceptado, lo sufriráis bien. El autor de esta segunda carta a los Corintios nos deja ver que ya en aquella época había personas que predicaban otro evangelio, otro mensaje, otro Jesús que los apóstoles habían predicado, o diferente al que los apóstoles habían predicado. Y esto que estaba pasando en el primer siglo no dista de mucho de lo que estamos viviendo actualmente a nivel global, hablando de las iglesias que predicamos al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Es por eso que hoy te invito a que hagamos una reflexión entre el mensaje del Jesús bíblico y el mensaje del Jesús que se predica actualmente. Tenemos un gran problema porque en ocasiones el ser humano no quiere escuchar actualmente el verdadero mensaje que vemos en las Escrituras que llevó a cabo el Señor Jesucristo. Lo que la gente muchas veces quiere escuchar es un mensaje que se amolde a su vida, un mensaje que se amolde a sus objetivos, un mensaje que se amolde a lo que uno quiere, a lo que mi carne quiere, pero casi nunca quiero escuchar un mensaje de lo que habló el Señor Jesucristo, de lo que predicaron sus apóstoles, de lo que se enseñó en la iglesia primitiva. Actualmente tenemos muchas iglesias que van sobre de esa línea. Les da escozor, les da como que enojo, rabia, escuchar un mensaje que te invita a que tu vida se ajuste a la voluntad de Cristo. Y eso lo tenemos en muchas iglesias. ¿Cuántas veces no hemos escuchado a alguien que diga: ay, me voy de esta iglesia porque siempre hablan mal de mí? Hablando de las predicaciones. Me voy de esta iglesia porque nada más hablan de pecado. Nada más hablan del infierno, nada más hablan de condenación. Mejor me voy en aquellas donde nada más predican de prosperidad, por ejemplo. Donde nada más predican de lo bueno, pero dejan de lado otra parte. Ese es un problema que tenemos actualmente. Y sobre esa línea quiero que reflexionemos el día de hoy.
¿A qué Jesús sigues? ¿Al Jesús bíblico o al Jesús que se predica en la modernidad, en esta época? Podríamos decir que el mundo ama el romanticismo en el que en algunos casos cae o llevamos la palabra. Pero ese romanticismo dista mucho de lo que nos enseña la palabra en 1 Corintios respecto al amor, el verdadero amor. Muchas veces nada más escuchamos un mensaje que dice ama, 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 amor, Dios es amor, Dios es amor. Sin duda Dios es amor. Pero no alcanzamos a comprender a qué amor se refiere. 1 Corintios, en el capítulo 13, nos enseña lo que implica el verdadero amor. El amor ágape, del que habla toda la palabra. Y es ese amor el que tenemos que predicar. Ese amor engloba o encierra completamente el mensaje del Señor Jesucristo. ¿Sí? Pero eso no implica que el mensaje de la palabra lo voy a ajustar a mi vida. Implica que yo me voy a ajustar a ese verdadero mensaje. Vamos a reflexionar en esta tarde entre ese mensaje, entre el mensaje que dejó el Jesús bíblico y el mensaje que muchos predican el día de hoy, y sobre cuál me inclino y cuál me conviene. ¿Sí? Primer punto que podríamos rescatar es que Jesús predicó sobre el amor. Sí, Jesús predicó sobre el amor, pero también predicó sobre la justicia divina. Dios es amor, ¿o no? Sí, todos creemos que Dios es amor, pero también Dios es justo y es santo. Muchas veces preferimos que me hablen del amor, pero nunca de la justicia, mucho menos de la santidad. ¿Por qué? Porque implica señalamientos, implica corrección, implica regaño, implica muchas cosas que no nos gusta escuchar. ¿O a quién le gusta que le llamen la atención? ¿A quién le gusta que le regañen? ¿A quién le gusta que el Padre nos exhorte a partir de alguien? A nadie. Todos queremos que nos apapachen, que nos digan todo va a estar bien. Vas a tener bendición en la tierra, vas a tener sanidad, vas a tener esto, lo otro, pero del otro no me hablen, porque entonces mi carne es la que se estremece. Es mi yo carnal el que rechaza ese tipo de mensaje. Pero no podemos negar que Jesucristo hablaba de ello, de la justicia, de la santidad. ¿Qué le decía a su pueblo, al pueblo de Israel? Sean santos, porque yo soy santo. ¿Y qué implica el ser santo? ¿Qué proceso tengo que vivir para lograr la santidad? El cristiano siempre va a vivir en una lucha entre su yo carnal y su yo espiritual. ¿Cuántos de aquí Dios les dio la oportunidad, la bendición de tener hijos? 1, 2, 3, 4. ¿Cuántos de los que han tenido hijos, si ven que su pequeño hace algo mal, cuántos se alegran de que haga algo mal? ¿Qué hacen si hace algo mal? Dice la compañera, ¿no? Dice la palabra que el padre que ama a su hijo lo corrige. ¿Quiero que Dios me ame? Pues entonces me va a corregir cuando haga algo no debido, algo incorrecto. Eso es la otra parte del mensaje que debemos de aceptar. Debemos de aplicar en nuestras vidas. Si bien hay bendición, hay prosperidad, también va a haber corrección cuando sea necesario. ¿Sí? Y podemos leer los evangelios, podemos leer, no sé, que se me ocurre, Mateo, por ejemplo, capítulo tal vez 7, y vemos cómo el Señor Jesucristo habla del amor, habla de la prosperidad, sana a gente, pero también reprende a gente, los corrige, los señala. ¿Por qué? Porque el amor también implica eso. Porque te amo, te corrijo. Porque te amo, te hablo con la verdad.
Aquellos que dicen amar a alguien, cuando es un verdadero amor, le digo lo que está mal, porque lo amo, porque la amo, y no me lo callo, no le miento. ¿Sí? Entonces, el mensaje del Señor también va sobre ese punto. La gente solo quiere oír de los predicadores cosas que motiven, ¿sí? Como les decía, la teología de la prosperidad, pero nunca quieren escuchar sobre el pecado, sobre el juicio, sobre el infierno, sobre que la paga del pecado es muerte. Me conviene más quedarme solamente con la primera parte del mensaje, que Dios es amor y no más. ¿A qué Jesús has seguido en tu vida como creyente? ¿Al Jesús de la palabra? ¿Aquel Jesús que te va a corregir cuando estés haciendo algo mal? ¿O al Jesús que solamente me apapacha? ¿Sí? Así como los profetas en el Antiguo Testamento, así como Moisés le hablaba al pueblo, así como el Señor le hablaba a su propio pueblo, así como los primeros seguidores del Señor Jesucristo le hablaban a su iglesia, es la misma tarea de la iglesia el día de hoy, dar un mensaje completo, no solo hablar de las bondades de Dios, sino también advertir sobre el pecado y sobre el juicio. ¿Sí? Y nunca se han preguntado, ¿por qué en algunos lugares no se habla sobre el pecado, sobre el juicio, sobre el infierno, sobre la condenación? Podríamos decir en primer momento, pues que tienen miedo de ofender a la gente. Es que tengo miedo de que se vaya. Es que si le señalo su pecado, tengo miedo de que se vaya a ir a otro lugar. Si le digo esto, lo otro, va a hablar mal de la iglesia. Y creo que todos en nuestra vida como creyentes hemos llegado en un punto en el que, o en una experiencia, que hemos escuchado a alguien hablar mal de la iglesia donde ha salido, por ese tipo de mensajes, por ejemplo, porque lo señalaron, porque lo corrigieron, porque lo llevaron a otro nivel. ¿Y por qué tenemos que retomar todo el mensaje o el mensaje completo? Porque eso nos va a traer un crecimiento espiritual. Si solamente me quedo con una parte del mensaje, voy a ser un bebé toda la vida, un bebé espiritual. Voy a ser un bebé que me van a tener que estar dando alimento suave, por así llamarlo, porque no tengo la capacidad de tomar un alimento más sólido, un alimento que me va a dar otras, ¿cómo llamarle? Otras proteínas, otras vitaminas, algo más para mi crecimiento. El Señor siempre va a inspirar a sus seguidores a crecer en el mundo espiritual. Que ese yo espiritual que nació cuando acepté a Jesucristo como mi Salvador, crezca. Siempre tengo que hacer frente al pecado. Siempre habrá algo con lo que tenga que estar luchando. Siempre va a haber algo en mi vida. Y cuando logre conquistar esa parte de mi vida, saldrá otra. Y después otra. Y después otra. Porque somos carne. Y estamos metidos en un proceso de santificación que dice la palabra que no va a terminar hasta el día de su venida. Es decir, Él nos llama santos por amor. Dice que somos santos porque nos ama y porque además nos ha cubierto con su sangre preciosa y tenemos acceso al Padre perfecto, al Padre celestial por medio de ese sacrificio perfecto. Pero aún así seguimos trabajando con nuestra propia carne. ¿O quién de los que estamos presentes ya no peca en esta vida? Cuidado cuando lleguen a una iglesia y escuchen que aquí todos son perfectos, que aquí nadie peca, que es la iglesia perfecta. Salgan huyendo de ahí, porque la iglesia es un lugar donde vamos todos aquellos que necesitamos trabajar en nuestras vidas, que tenemos errores, que tenemos que luchar con nuestra carne todos los días de nuestra vida, hasta que lleguemos a la presencia de nuestro Señor. ¿Sí? Entonces, podemos decir que en algunas ocasiones no se habla de esta parte del mensaje por ese miedo, ¿sí? Por ese miedo de ofender, incluso de perder
la gente. Tienen miedo de dar un mensaje que llame a la reflexión, porque tienen miedo de ofender y perder feligreses. Pero al Señor Jesucristo le pasó eso. Perdió seguidores por hablar un mensaje completo. Los invito a que abran su Biblia en el Evangelio de Juan. Juan capítulo 6. En el versículo 60. Dice la palabra: y muchos de sus discípulos, oyéndolo, dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Nos brincamos al versículo 66. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis vosotros también iros también? Y respondiendo Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Vemos cómo también al Señor Jesucristo, cuando empieza a hablar, empieza a señalar el pecado del pueblo de Israel, el pecado de los judíos, muchos empiezan a hacerse atrás. Dice el versículo 60, muchos empezaron a irse, a dejarlo de seguir, porque sus discípulos, los 12, decían: Señor, les hablaste muy fuerte, muy duro. ¿Y qué les contesta el Señor? ¿Se quieren ir ustedes también? ¿No? Porque siempre nos han enseñado que el mensaje del camino crucificado, el mensaje de seguir a Jesucristo es para valientes, porque no cualquiera acepta su error, no cualquiera le hace frente a su pecado, no cualquiera reconoce que le ha fallado al Señor Jesucristo, solamente aquellos que se abrazan fuerte a Él, que abrazan el Evangelio de verdad, que le hacen frente a aquellos que son llamados valientes por el Señor Jesucristo. El mensaje de Jesús algunas veces ofendía a otros. ¿Recuerdan cuando le dijo al pueblo, a un grupo del pueblo de Israel, generación de víboras? Se los dijo en su cara. ¿Y ustedes creen que se ofendieron? Pónganse ustedes en su lugar de ellos. ¿Qué pasaría si les dijeran generación de víboras? ¿Qué harían? ¿No? A otros les dijo sepulcros blanqueados, para ofenderlos. Bueno, más que nada para ofenderlos, para ver si alcanzaban a comprender el pecado en el que vivían, en la falsedad en la que vivían. Yo creo que nos escandalizaríamos más porque a la samaritana, cuando la señora le dice: 5 maridos has tenido, ¿no? ¿Cuántos no nos ofenderíamos por algo así? Entonces vemos que el mensaje del Señor Jesucristo no se enfrascó solamente en el amor o romantizó su propio mensaje. También habló de justicia, habló de santidad, también habló con mano fuerte, con palabra fuerte cuando fue necesario. Cuando en tu caminar en Cristo llegue un punto en el que tengan que llamarte la atención, dale gracias al Señor, porque se preocupa por ti. Hay gente que se preocupa por ti y quiere que camines bajo la santidad del Señor. Y dale gracias al Señor por ello. Nuestro mensaje en ocasiones también va a ofender a alguien. ¿Por qué? Porque se habla la verdad. Y la verdad muchas veces duele. A mucha gente no le gusta escuchar la verdad. ¿Sí? El amor no solo son palabras suaves, tiernas. El amor también es firme. Y a veces también puede ser doloroso. Pero es por nuestro propio bien. ¿A qué Jesús quiere seguir? ¿O a qué Jesús ha seguido en tu vida? ¿Aquel que solamente te da amor, paz? ¿O aquel que también quieres que te corrija cuando haces algo mal? ¿Aquel que te muestre cuando estás equivocado y nos conviene que nos corrija? Porque si acepto la corrección, si acepto la dirección, eso me va a dar como resultado un crecimiento espiritual. Y cuando yo crezca en el mundo espiritual, el Señor me va a llevar a un nuevo nivel de la palabra, a un nuevo nivel de comprensión de las Escrituras, a un nuevo nivel
en la experiencia espiritual. Muchos decimos, Señor, quiero escucharte. Señor, háblame. Pero si eres un bebé espiritual, no estás tan acostumbrado a escuchar la voz del Señor. No estás tan acostumbrado a moverte en el mundo espiritual. Debo de aceptar un crecimiento, trabajar en ese crecimiento para poder llegar a esos niveles dentro del mundo espiritual. También muchas veces el mensaje se ha desvirtuado y se ha direccionado solamente a hablar, ya les decía, de prosperidad y de sanidad, ¿no? Hay muchas iglesias que recalcan mucho el tema de la sanidad, que todo el cristiano debe ser sano, siempre, siempre, siempre. Yo lo dejaría entre comillas. No recuerdo, un día en la semana escuchaba una predicación y decía el pastor, hablando sobre una persona en su iglesia que no era sanada. No recuerdo qué enfermedad tenía. Pero el chiste que va y la mujer le dice al pastor, es que he orado, he pedido a Dios que me sane y no me sana, ¿no? Pero la mujer siempre tomaba Coca-Cola. Y el pastor daba el testimonio. Entonces yo le dije, ¿cómo quieres que Dios te sane si tú misma te estás envenenando, te estás enfermando? Entonces, el problema no es de Dios, el problema es tuyo. ¿Sí? Y en ocasiones las enfermedades también vienen por mis malas decisiones. Y creo que siempre hemos dicho en esta iglesia, hazte responsable de tus malas decisiones. Si lo que estás viviendo es el resultado de tus malas decisiones, pues entonces resuélvelo. Pídele dirección al Señor, pídele que te muestre hacia dónde tienes que ir. Y Él en su grande amor, verás cómo ese camino torcido que tú elegiste lo va a direccionar nuevamente a su voluntad perfecta. ¿Sí? El objetivo de que haya venido el Señor Jesucristo a esta tierra fue hacer la voluntad del Padre. No la suya, no la de Satanás, mucho menos la nuestra. ¿Sí? Y esto lo vemos, traigan a su mente la escena cuando el Señor Jesucristo va al desierto y se topa por ahí a Satanás. Y le dice a Satanás, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no haces lo otro? ¿Por qué no haces lo otro? ¿Sí? Y el Señor Jesucristo, ¿le hizo caso? No. Él hizo la voluntad de su Padre. Podemos ver que el Señor Jesucristo, a partir de su mensaje, lo da a su gente, a su pueblo, para cumplir la voluntad del Padre. No para cumplir ni su voluntad, ni la voluntad nuestra. ¿A qué voy con esto? En palabras coloquiales, que el Señor Jesucristo no vino a cumplir los berrinches de su iglesia. ¿Sí? Él vino a cumplir la voluntad del Padre, que todos se salven, que todos conozcan la verdad, que todos vivan en libertad, esa libertad que me da el Señor Jesucristo. Y recuerden que también siempre lo hemos dicho, el caminar con Cristo implica sufrimiento, implica dejar cosas. Sin duda hay bendición, sin duda hay milagros, sin duda vemos cosas sobrenaturales, pero Él nunca prometió un camino limpio, libre de todo. Él dijo, el camino es angosto, hay espinos, hay piedras, y aún así yo tomé la decisión de caminar con Cristo. Entonces también debo de aceptar esa parte del mensaje. Jesús en el desierto fue firme y no hizo caso de los caprichos del diablo. Vino a hacer la voluntad del Padre, no la suya. Y como les decía, mucho menos la nuestra. Debemos de aprender en nuestro caminar como cristianos, sujetar mi voluntad a la voluntad del Padre, a la voluntad de Cristo, porque me conviene. Es lo mejor para mi vida, porque Dios es bueno y todo lo que llegue a mi vida, siempre y cuando yo camine dentro de la voluntad del Padre, será por mi bien. Porque la palabra dice que todas las cosas nos ayudan para bien. En todo lo que llegue a tu vida hay una bendición que el Señor tiene para ti. Pero si eres un bebé espiritual, no vas a poder ver esa bendición. Todo lo contrario, me voy a quejar. Voy a decir que Dios no me quiere, que Dios me ha abandonado, que Dios se ha alejado de mí. Pero la bendición está ahí. El Señor está ahí. Lo único que quiere es ver en acción
tu yo espiritual, tu crecimiento espiritual, ¿sí? El Jesús que predica la palabra, o el Jesús que podemos encontrar en la Biblia, es un Jesús lleno de amor, lleno de paz, que vino a traer vida eterna a los suyos, pero también vino a meter en cintura a los suyos. El verdadero mensaje de Jesús, desgraciadamente, es odiado y despreciado por el mundo. Ustedes recuerden la historia del primer siglo de la iglesia. ¿Por qué mataron a Juan? ¿Por qué mataron a Jesús? ¿Por qué mataron a Felipe? ¿Por qué mataron a Esteban? ¿Por predicar la verdad? ¿Por señalar el pecado del pueblo? ¿Qué nos hace pensar que esa situación ha cambiado actualmente? Fue el mismo pueblo de Israel que mató a sus hermanos. Y desgraciadamente hoy en día es la misma iglesia de Jesucristo que no quiere aceptar una parte del mensaje que señala a sus demás hermanos. ¿Sí? Ahí no vayas porque siempre hablan de pecado. Ahí no vayas porque siempre te hablan del infierno. Ahí no vayas porque te recuerdan que somos carne y que siempre estaremos luchando con esa carne. Entonces, el mensaje de Jesús es odiado por predicar la verdad. Y la verdad puede ser muy incómoda en algunas ocasiones. El día de hoy te invito a que reflexiones en tu vida. ¿Y qué mensaje de Jesús has seguido? El mensaje del Jesús de la Biblia, el mensaje que se ha desvirtuado a través de la historia. ¿Qué mensaje vas a seguir? ¿Qué mensaje quieres para tu vida? ¿Y por qué traigo a memoria todo esto? Más que una predicación, un ejercicio de reflexión. Porque creo que durante todos estos años que lleva Misión Cristiana Incluyente, el Señor nos ha dado mucho como iglesia. Nos ha dado bastante, nos ha dado muchas bendiciones. Pero creo que también dentro de todo esto que ya nos ha dado, tenemos que poner de nuestra parte y empezar a dar frutos, empezar a esforzarnos para poder crecer en la estatura del varón perfecto y que cada uno tenga una experiencia en otro nivel en su caminar del Señor Jesucristo. Por último, los voy a invitar a que se vayan al libro de Jeremías. Ya con esto cierro. Al libro de Jeremías, capítulo 6. Y les voy a contar un poco el contexto de este versículo. El pueblo de Israel, Jeremías, el profeta Jeremías ya le tocó ver la deportación a Babilonia. Le tocó ver cómo el pueblo se perdió en el pecado. Le tocó ver cómo el pueblo dejó el camino del Señor, el camino de santidad, el camino de justicia. Y entonces Jeremías ya se encontraba solo, frente a la ciudad desolada. Y vean lo que dice lo que habla el Padre a partir de su profeta. Jeremías capítulo 6, versículo 16. 6:16, le dice al pueblo: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para nuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. ¿A qué se refería el profeta? Se refería al pueblo de Israel, decirle: recuerda las sendas antiguas, es decir, recuerda el camino de santidad que el Señor trazó para ti desde que te sacó de la tierra de Egipto. Recuerda todo lo que tenías que hacer todos los días, cuando ibas al altar de los sacrificios, cuando ibas al lavacro a purificarte todos los días, día y noche, cuando ibas al altar a dejar tus ofrendas, cuando entrabas al lugar santo a ofrecer tus oraciones. A eso se refiere el profeta Jeremías cuando habla de las sendas antiguas. Y el día del Señor, el Señor todos los días nos recuerda: ve por las sendas antiguas. Ve por ese camino de santidad para que crezcas en el mundo. Recuerda que si es necesario, habrá corrección
para que no te pase lo que le pasó al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel, al final del versículo dice, no andaremos, no queremos regresar a las sendas antiguas. ¿Y hoy tú qué respondes? ¿A qué Jesús vas a seguir? ¿Al Jesús de las sendas antiguas o al Jesús que predica la modernidad, donde todo es amor, donde todo es bueno, donde no me gusta que señalen mi pecado, donde no me gusta que me corrijan? ¿Qué Jesús te conviene seguir? Es tu decisión. Pero en esta iglesia predicamos el mensaje completo: amor, paz, justicia, verdad, santidad. ¿Sí? Quiero que el día de hoy te vayas con esto. ¿Qué camino vas a tomar? ¿La senda antigua o el camino del mundo? Te pido que cierres tus ojos en esta tarde. Bendito Padre, gracias por los tiempos que nos das de estar juntos y reflexionar en tu palabra. Reconocemos que tu mensaje, aparte de hablar de amor, aparte de hablar de paz, también habla de justicia, también habla de santidad. Queremos, Padre, que en nuestra vida tu mensaje sea completo. Aceptamos tu corrección, aceptamos tu dirección, aceptamos que tú nos hables a través de tus siervos cuando sea necesario, que nos corrijas porque nos amas, Padre. Y lo aceptamos siendo conscientes de que somos carne y que necesitamos seguir trabajando en nosotros, Señor. Queremos regresar por esas sendas antiguas. Queremos seguir ese camino crucificado, como tus 12 apóstoles lo hicieron, Señor, que tomaron la decisión de seguir tu mensaje. Queremos seguir ese mensaje, Padre. Sin duda nos has dado muchas bendiciones en esta vida, pero reconocemos que es importante y necesario crecer en el mundo espiritual. Necesitamos crecer en el mundo espiritual, Padre. Pedimos tu Santo Espíritu. Pedimos que tu Santo Espíritu dé dirección a nuestras vidas, que día a día nos muestre por dónde hay que caminar. Queremos llegar a nuevas alturas, a nuevas profundidades, a nuevas anchuras de tu palabra, Señor. Queremos una nueva revelación de ti en nuestras vidas. Queremos una nueva experiencia del caminar con Cristo en nuestras vidas, Señor. Gracias te damos por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Levantamos tu nombre en todo tiempo y en todo momento. Te reconocemos como nuestro único y suficiente Salvador, Señor. Te bendecimos hoy y siempre, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, Señor.